Empezamos a grabar. Se va la tercera del 1 de julio. Estamos en 1 de julio. Sí. Conmemoración de la muerte de general. Bien, profe, Sayuri, ¿qué otra función tiene el procurador aparte de analizar el caso y hacer recomendaciones a la Corte? Esa es la función principal. Así que quedémonos con eso. Bien, entonces terminamos lo que dice la Corte. Vamos a lo que dice el señor Augusto Ángel Veluccio, o Velucchio, como lo quieran pronunciar. A ver, las niñas estudiosas. ¿Qué dice la disidencia? Bueno, Veluccio dice que la norma impugnada no viola la garantía de igualdad porque no discrimina para acceder a los cargos de juez de cámara y de casación entre la categoría de argentinos naturalizados, es decir, los extranjeros mayores de 18 años, o de 15, no veo bien, que residen en la República 2 años continuos y manifiesten su voluntad de adquirir la ciudadanía. Sí. Para este ministro, lo teniente al establecimiento de los requisitos que deben cumplir los funcionarios es de competencia provincial y la distinción que se realiza entre jueces y distintas instancias no infringe la igualdad ante la ley, porque para que ella se configure, no solo ha de existir discriminación, sino que además ella debe ser igualitaria. Sí. Él dice que no hay discriminación, porque tiene que tener otra característica aparte de la discriminación para que sea considerada. Bien, ahí la cuestión es si la discriminación, él dice que hay discriminación, pero lo que dice es que la discriminación es un distingo, o sea, distinguir, separar, ¿sí?, una cosa de la otra. Como cuando uno agarra la ensalada y dice, uy, a mí el tomate cherry no me gusta, entonces lo separo y me como el resto de la ensalada. Bueno, acá lo que pasa es que dice, hay una discriminación, pero lo que tenemos que estudiar es si esa discriminación es arbitraria o no. Entonces, ya no si existe o no existe la discriminación, sino qué carácter adquiere esta última. Esta es la cuestión a resolver según este juez. ¿Sí? Estoy leyendo y considerando 7, no sé si andan por ahí. 6, 7. Vamos a ir considerando 5. ¿Estás por ahí, Elena? Sí, profe, sabe que se me apaga la computadora y tenía todo ahí. Entonces ¿Y ahora qué hacemos? Lo leo. Dale, ayúdanos, a ver. El considerando 5. Sí. Habla, la igualdad ante la ley que la Constitución ampara comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la nación sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentre en idénticas circunstancias y condiciones, lo que implica, sin duda, el reconocimiento de un ámbito posible de discriminaciones razonables por el legislador, y en este caso, por el constituyente provincial, Entonces, que primero, es el... Momento. Ahí está poniendo Alejandro. Lo que dice acá Veluccio es, hay discriminaciones razonables y discriminaciones no razonables. Entonces, tenemos que distinguir al interior de lo que llamamos una discriminación. Porque el legislador o el constituyente podrá hacer discriminaciones razonables de otras no razonables. Bien, vamos a ir considerando 6. Bien, el considerando 6 dice
que este tribunal ha decidido reiteradamente que la Constitución Nacional no establece derechos absolutos y que todos los derechos en ella consagrados se gozan conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Si son razonables, no admiten impugnación constitucional. Bien, si son razonables. Y más abajo dice, la República, en el caso constituyente, en supuestos que estime distintos, obedezcan a una, ¿cómo dice? En supuesto que estimen distintos, obedezcan a una objetiva razón de diferenciación y no a propósitos de persecución o indebido privilegio de personas o grupo de personas. Entonces, razón objetiva de diferenciación. Eso es lo que vamos a buscar. Seguimos. Considerando 7. Que en el marco de los principios enunciados, la norma impugnada no viola la garantía de igualdad, porque no discrimina. Para acceder a los cargos de juez de cámara y de casación entre la categoría de argentino naturalizado, es decir, los extranjeros mayores de 18 años que residan en la República 2 años continuos y manifiesten su voluntad de adquirir la ciudadanía. Además, la distinción se realiza entre jueces de distintas instancias y las exigencias mayores se plantean respecto de las instancias superiores. A ver, entonces, él dice, instancias superiores. Dice, la distinción va a ser entre juez de primera instancia y juez de segunda instancia. Ahí va a estar la distinción. Lo que hay que ver es si es razonable o no. ¿Qué más? Por las razones expuestas, debe descartarse la alegada denegación de la igualdad ante la ley porque, para que ella se configure, no solo ha de existir discriminación, sino que, además, ella deberá ser arbitraria. Stop. No. Stop. Entonces, dice, para violar la Constitución Nacional en cuanto a la falta de igualdad ante la ley del artículo 16, lo que tenemos que encontrar es que una norma, en este caso Constitución Provincial, incluya una discriminación que a la vez de ser discriminatoria, lo sea de manera arbitraria. Ese es el punto para Belluccio. La Corte no hizo gala de esto, si bien analizó el principio de razonabilidad, pero dijo, acá hay una discriminación que es sospechosa. Entonces, y le exigió todo ese análisis de la presunción. Acá Belluccio lo que dice es, las discriminaciones no son ni buenas ni malas, lo que son es arbitrarias o no arbitrarias. Bien, ¿cómo sigue? No sucede así cuando el distingo se basa en la consideración de una diversidad de circunstancias que fundan el distinto tratamiento legislativo. Entonces, el distingo es el criterio. Y el tema acá lo que va a decir es que el criterio es objetivo, ¿sí? Es una diversidad de circunstancias que fundan el distinto tratamiento legislativo. Entonces, hay circunstancias objetivas que son diversas. Y como son diversas, las tengo que tratar de manera diferente. Y eso, dice, es un distingo objetivo. ¿Cómo sigue el 8? El 8. ¿Lo puedo leer? Sí, adelante. Se cabe considerar también, en el caso si la disposición constitucional cuestionada ha alterado el concepto de idoneidad como recaudo para los cargos públicos, artículo 16 de la Constitución Nacional, el que supone un conjunto de requisitos de distinta naturaleza que pueden ser estatuidos por ley o reglamento, o en este caso por la Constitución local. Sobre el punto, ha sometido esta Corte que la amplitud técnica, física y en particular la moral configuran exigencias de carácter genérico, en tanto otras como la ciudadanía lo son para determinadas funciones, y cita un fallo. Entonces, momento, Elena, momento. Entonces, yo puedo exigir requisitos de aptitud técnica, es decir,
esté preparado, que tenga la capacitación, que tenga los niveles universitarios requeridos, etcétera. Física, puede ser que le exija físicamente o intelectualmente, y moral, ¿sí? Por ejemplo, un genocida no podría ser juez de cámara, por ejemplo. Entonces, profesor, le voy a hacer una pregunta. ¿Puede ser que la historia de este juez tenga algo que ver con todo esto? En realidad creo que le habían iniciado una causa por el tema el problema de las corbatas. No. ¿Los bastones largos? No, bastones largos no, es de las corbatas. No sé. Lo leí. Porque en la dictadura militar hubo muchos abogados laboralistas desaparecidos y aparentemente lo tenían como sospechoso, como habían, acá dice, Pedro Hop, padre fue juzgado por secuestro y desapariciones de abogados laboralistas en Mar del Plata, en el hecho conocida como la Noche de las Corbatas, en julio de 1977 durante la pasada dictadura militar. ¿Y de qué se lo acusa a él? De formar parte, de hacer, digamos, en algunas dice que de formar parte de asociación. Delito de lesa humanidad. O sea, de haber, de alguna manera, dado los nombres de los abogados que actuaban en esas causas. Bien. Exacto. Entonces pensaba que por ahí este juicio tenía arrastrado también una causa subyacente que era eso, su pasado. Podría ser, acá no se dice, en el fallo no se habla nada de eso. Sería ¿Qué sería, en términos de Gordillo, qué sería eso? Lo que no se ve, lo que no está escrito. Bien, muy bien. ¿Cómo saben mis alumnos? Muy bien. Es lo que está entre líneas, en el trasfondo. Muchas veces es lo que motiva un pronunciamiento. Subyace. Bien. Seguimos. Por ello, no parece irrazonable. Estamos a mitad del 8. Haya decidido. ¿Puedo seguir? Sí. Sobre tal punto voy a seguir donde terminé. Has obtenido esta corte que la aptitud técnica, física y en particular la moral configuran exigencias de carácter genérico, en tanto otras, como la ciudadanía, lo son para determinadas funciones. Bueno, por ello, no aparece irrazonable que la provincia de Buenos Aires haya decidido que para el ejercicio de las funciones de juez de cámara, de casación o de la Suprema Corte local, sea preciso contar con el recaudo de la ciudadanía por nacimiento o por opción, excluyendo la especie de la ciudadanía por naturalización. Bien, una aclaración. ¿Cómo es la jerarquía de cargos? Juez de primera instancia, tribunal de segunda instancia o cámara, tribunal de casación o cámara de casación, y luego viene la Suprema Corte de la provincia. Bien, en el considerando 9 va a traer algunos antecedentes de cortes provinciales, de constituciones provinciales, Mendoza, Santa Cruz. En el considerando 10, ¿qué dice? Que en definitiva cada provincia puede determinar, en ejercicio de potestades discrecionales, no delegadas a la nación, los recaudos para el acceso a los cargos públicos, los cuales, en tanto no se muestren como arbitrarios o violen de manera indudable derechos o garantías constitucionales, deben ser respetados por los órganos del gobierno central, aun cuando se considere que su fundamento sea opinable. Bien, en general, fíjense, yo puedo tener una discriminación en base a un criterio objetivo que sea opinable, pero que a vos te parezca bien y a mí me parezca mal, que te guste un poco, te guste mucho o nada, no hace, según Belucio, no lo torna a ese distingo irrazonable, ¿sí? Entonces, una cosa es que sea opinable y otra cosa es que sea discriminatorio en cuanto a lo arbitrario.
¿sí? Lo opinable no lo convierte en arbitrario. ¿Se entiende? Y Sí. queda, por lo tanto, dentro de la esfera de actuación de los órdenes locales, o sea, provinciales. Y entonces la Corte Federal, la Corte de la Nación, no se tiene que meter, porque es algo que regula la Corte de la provincia. Seguimos. En general, estamos segundo párrafo considerando 10. Elena. ¿Lo leo? ¿Lo leo, profe? Sí. En general, ello es Escucha. así porque la racionalidad de la reglamentación de los derechos que la Constitución consagra no es pasible de tacha constitucional, en tanto no se sustente en una iniquidad manifiesta. El acierto o error es mérito o la conveniencia de las No, soluciones. de vuelta. El El acierto. mérito, el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial quepa pronunciarse, salvo en aquellos casos que trascienden ese ámbito de aplicación, para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario, y ahí es punto. Entonces, fíjense qué interesante lo que dice Belucio. Dice, hay un ámbito en la esfera del poder legislativo, en este caso legislativo provincial, constituyente provincial, que queda reservado a su esfera de actuación, donde es plenamente autónomo, donde es plenamente soberano. Entonces, si esto es así, otro poder, o si se quiere otro nivel del poder judicial, pero federal, en este caso de la nación, no se puede meter, no se puede inmiscuir, siempre que se cumplan estos requisitos. ¿Cuáles son? Que lo que resuelve el ámbito local, más allá de que nos parezca conveniente o no, que hay una fórmula que se dice oportunidad, mérito y conveniencia, que se la tienen que grabar cuando vean derecho administrativo. OMC, oportunidad, mérito y conveniencia. Se habla mucho para el poder ejecutivo, pero acá se aplica al poder legislativo, ¿sí? Dice, puede haber acierto o error, puede haber mérito, puede haber conveniencia, pero mientras que no haya irrazonabilidad o arbitrariedad, ahí yo no me puedo meter. Me podrá gustar más, gustar menos, podremos ver que el requisito a veces es un poco excesivo, pero mientras que no sea irrazonable, no sea arbitrario, bueno, ahí hay un límite, entonces yo no me puedo poner a juzgarlo. Después, obviamente, hay que llenar esas categorías, ¿sí? Cuándo algo es arbitrario, cuándo es irrazonable, cuándo es excesivamente perjudicial. ¿Y Vamos. eso quién lo decidiría, profe? Sí, acá lo dijo la ¿Cuándo es Corte. arbitrario o no? Ellos, claro. Ellos. Lo que pasa es que ellos decidirían cuándo no y cuándo sí. Belucio quedó en minoría, por eso su voto es una disidencia. Con lo cual, no es el criterio que se siguió. El criterio que se siguió, lo vimos, la Corte dijo acá, esto es arbitrario, es irrazonable, y la provincia no me justificó por qué lo hizo así, en su constitución. Sí, bien, sí. Considerando 11 de la disidencia, dice, ¿qué dice? A ver. ¿Querés leerlo, Elena, o lo leo yo? Que en estas condiciones, si se hiciera lugar a la pretensión del actor respecto a la declaración de inconstitucionalidad de una norma que aparece como razonable reglamentación de los recaudos para acceder a determinados cargos públicos locales, se avasallaría la autonomía de las provincias, asegurada por los artículos 5 y 122 de la Constitución Nacional, que, a la par de imponerles el deber de asegurar la administración de justicia, artículos 15 y 123 de la norma, les garantiza el establecimiento y el ejercicio de sus instituciones y la elección de sus funcionarios sin intervención del gobierno federal. Es que
Así como incumbe a la Corte Ahora viene el párrafo que nos interesa, a ver. Dale. Es que, así como incumbe a la Corte la elevada misión de ser custodio de la Constitución en cuanto a la adecuación de las constituciones provinciales a los derechos y garantías enunciados en ella, también le corresponde garantizar el federalismo como uno de los principios cardinales. Stop. ¿Cuáles son los dos artículos que regulan esas dos funciones de la Corte Suprema? El artículo número 1. 1 y 5 son los que hablan del federalismo y del 121 en adelante. Y lo de la adecuación. El artículo 72, profesor, ¿puede ser? Más fácil. Profesor, el artículo 72 en el inciso 22 de la adecuación de... En el inciso 22. A ver. En el artículo 31. 31, bien. El artículo 31 de la Constitución Nacional habla de la supremacía y de esta adecuación, de lo provincial a lo federal. De la adecuación. Exacto. El 75, inciso 22, es el que decía, creo, Elena, 22. por el tema de los tratados y de la relación entre tratados y leyes. Fíjense que acá cuando habla de las misiones de la Corte Suprema, dice, primero dice que es una elevada misión y al final dice es uno de los principios cardinales. Fíjense cómo califica a las propias funciones, al rol de la Corte, ¿sí? Estos son párrafos que tenemos que tener muy presentes cuando alguien les pregunta ¿cuáles son el rol de la Corte, las funciones principales? Bueno, acá tenemos dos, por lo menos, ¿sí? Custodio de la Constitución y la adecuación de las normas provinciales, y luego garantizar el federalismo. De lo que le va a interesar a Belucio es este segundo, ¿no? El federalismo. Vamos a considerando 12, donde dice, ello implicaría el absurdo, ¿lo tenés por ahí? De descalificar a la vez a la propia Constitución Nacional, ya que es esta misma la que establece distingos al excluir a los últimos de la posibilidad de acceder a los cargos de presidente y vicepresidente de la Nación, artículo 89, o fijar un requisito de antigüedad en la ciudadanía para ser electos diputados o senadores, artículos 48 y 55. Lo que está diciendo es que hay distingos, o sea, se hacen discriminaciones y se ponen requisitos. Y bueno, y ahí termina, y fíjense cómo termina, oído el Procurador General, o sea, la disidencia no comparte lo que dijo el Procurador, simplemente lo escuchó. A ver, Beri, decime lo que tenés para recomendarme. Ah, listo, no me interesa, voy por otro lado. ¿Se entiende? Sí, acá se rechaza la demanda. ¿Por qué no es vinculante? Se rechaza la demanda con costas. Bien, entonces, ahí tenemos el fallo Hoff. Hacemos en limpio. Tenemos un caso de aplicación de los principios constitucionales sobre derechos fundamentales. En este caso, principio de la igualdad ante la ley. ¿Todos podemos ser jueces de cámara? ¿Sí o no? En este caso, la respuesta es no. Para ser juez de cámara, tenés que cumplir además un requisito que es ser ciudadano nativo o hijo de nativo. Bien, ese requisito ¿es constitucional? Ese requisito que está en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, ¿se adecúa a los estándares de igualdad que establece la Constitución de la Nación? Según la Corte, no. Según el Procurador, no. Según la Corte, en su composición mayoritaria, 5 votos, tampoco. Y según la disidencia, de 1 voto, sí. Lo que a nosotros nos interesa es ver la mayoría. ¿Qué dijo la mayoría? Bueno, ¿qué dijo la mayoría?
dijo, ese requisito no cumple con los estándares de razonabilidad. No cumple con el principio de razonabilidad. ¿Por qué? Porque está haciendo una discriminación sobre la base de un criterio que descansa en una categoría sospechosa. ¿Sí? ¿Por qué sospechosa? Porque los tratados internacionales a los que adhiere nuestra Constitución establecen que son distingos que no ameritan establecerse para hacer distinciones, que no ameritan una diferenciación. No son diferenciaciones razonables. Todas aquellas que se basan en la nacionalidad, el credo, el origen territorial, etcétera, etcétera, el culto, la raza, el color de la piel, esas cosas que ya conocemos. Entonces, si yo voy a hacer un distingo en la Corte, en su mayoría, en su composición mayoritaria en este caso, es que tengo que hacer un esfuerzo adicional porque la presunción se me viene en contra, la presunción de validez de la norma. Entonces, este artículo de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en principio, es inconstitucional. Entonces, para que yo, como Corte Suprema de la Nación, la dé por válida esa norma, me tienen que dar buenas razones, razones de peso, razones convincentes. Y acá lo que dice la Corte es, la provincia de Buenos Aires se limitó a hacer consideraciones dogmáticas, genéricas, ¿sí? No me justificó ¿qué cosa? El meollo de la cuestión, la relación entre los medios y los fines. La relación entre exigir ser nativo o hijo de nativos y el fin, que es garantizar la idoneidad en los cargos públicos. En este caso, de un juez de cámara, para acceder a un juez de cámara en la provincia. Y lo que dice la Corte es, mire, la idoneidad de este señor, del actor, Mr. Herhoff, está garantizada porque él fue juez durante 26 años. Y después él manifestó su voluntad de ser ciudadano. Con lo cual, si usted quiere, tómele un examen nuevo, que él sepa, a ver, que él acredite si conoce el Código Penal, si conoce los fallos de la Corte, si conoce los tratados internacionales, haga lo que quiera, pero son exigencias razonables en cuanto a la finalidad de garantizar la idoneidad ante un cargo público. Pero ver si él nació o si el padre nació acá no me garantizan que él sea razonable. De hecho, puede haber nacido en Argentina y ser un perfecto infeliz para el derecho penal. No conocer nada y no saber nada y no interesarle. Entonces, para cerrar, la Corte dice, hay una discriminación sospechosa que no fue justificada, por lo cual se considera arbitraria. Y la provincia no puede regular eso porque va en contra del estándar de la Constitución Nacional, y yo, como Corte Suprema, con la función primordial, cardinal, elevada de garantizar la supremacía, no me queda otra que declarar la inconstitucionalidad. Belluccio, en cambio, lo que dice es, no, acá es al revés. La provincia puede regular como quiera porque tiene su ámbito de reserva. En eso se basa el federalismo, son entes que preceden a la nación. Mientras que sus distingos, sus discriminaciones no sean irrazonables, van a quedar en su ámbito de actuación donde la Corte Suprema de la Nación no se puede meter. Y dice, en este caso, no está acreditado que sea una distinción irrazonable, porque la propia Constitución Nacional hace distinciones. Ahora, ¿puede ser opinable? Y sí, puede ser opinable. ¿Nos puede gustar más o menos? Y sí, pero eso no lo torna irrazonable. Eso es lo que dice Belluccio, que quedó en franca minoría 1 contra 5. Bien, y la Corte sigue lo que le recomienda el procurador y la minoría no, simplemente lo escucha. Así que tenemos un fallo del año, dijimos, 2000,
2004. 2004, noviembre de 2004, que establece estos parámetros sobre el principio de igualdad. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Excelente, sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. Sí. ¿Cuánto nos quedan? 3 minutos. Bueno, vamos últimos 3 minutos. Antes de darle lugar a nuestra invitada. Las chicas tenían un PowerPoint. ¿Quién dijo que tenía un PowerPoint? ¿Ustedes tenían un PowerPoint? Claudia Marcela. Yo preparé uno, pero Elena preparó otro. Así que... ¿Y por qué no nos lo mostraron o nos lo muestran? Si laburaron en ese sentido. ¿Lo mando al grupo? Dale, yo lo había mandado al grupo, el anterior igual también, ¿eh? Ah, ¿lo mandaste el tuyo? Bien, entonces ya está. Bueno, muestren. Mando el mío también, mando, ¿eh? Mándenlo ahora y yo lo comparto. Bien. Bien, bien, si lo mandan ahora yo lo comparto. Bien. Ay, Dios. A ver. Bueno, a ver, vamos a abrir. ¿Lo mando al grupo? Ahí llegó. Alejandro. Y Ahí mandé el mío al grupo, profe. Tengo el que mandó Alejandro, que debía ser el mismo, ¿no? ¿Mandó o no? No. El que pasé yo recién es el que me pasó Elena. Es el que me pasó Elena la semana pasada. Y yo, prácticamente el que armé estuve con Sofía. Yo no sabía que Elena estaba hablando con Alejandro sobre el Power. Yo estuve hablando con Sofía. Bueno, a ver, ahí estoy abriendo. A ver si tenemos suerte. Uy, miren quién apareció. Momento. la cigüeña apareció. Momento, a ver cómo hacemos esto. Terrible. Porque mi combo es un poco lenta. Paciencia.